Listo, estamos transmitiendo. Muy bien, muy buenas noches amigos de AVE Asesoría, otra vez con el gusto de estar en nuestras famosísimas ya y muy pobladas pláticas de Hablando de Seguros y esta vez, como siempre, acompañado primero que nada de mi socia, amiga y cronista en estas épocas, Nayeli Machorro. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos a alguien muy importante y muy importante en nuestras vidas porque nos ha quitado el dolor. Tenemos a, ahí estaba a punto de decir aquí, bueno, a Leti. Leti, quisiera comentar tu currículum. Ella es licenciada en terapia física y rehabilitación, egresada de la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación Adel An Iglesias del Centro Médico ABC. Tiene maestría en terapia manual ortopédica en la Universidad de Zaragoza y formación en un curso de inducción miofacial en la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimex. Bienvenida, Leti. Gracias, Naye, ¿cómo están? Muy bien. Leti, creo que no dije tu apellido, es Leti Leiva, soy como muy fresca, perdón. Pena que te tengo. No te preocupes, Naye. Primera consulta, por favor, es Leticia Leiva. Leticia Leiva, cuéntanos, ¿qué es la cervicalia? Pues mira, la cervicalgia en un sentido estricto es dolor en el cuello. Pero, pues bueno, ¿qué es cuello o a qué le denominamos cuello? Es la zona que existe entre nuca y donde empieza la espalda. Eso es a lo que llamamos cuello. Sin embargo, en una cervicalgia podemos tener que este dolor puede irradiarse hacia cabeza, hombros, brazos, pecho, espalda, etcétera. Pero, pues bueno, esa es la cervicalgia. Al ratito vamos a especificar bien cómo se divide y por qué se pueden presentar todos estos síntomas. ¿Por qué la importancia de una cervicalgia? En México actualmente alrededor del 66 a 70% de la población de edad media ha padecido al menos una vez un dolor de cuello en su vida. Evidentemente, esto puede ser o no crónico, puede ser o no incapacitante. Sin embargo, al menos una vez en su vida han acudido al doctor por un dolor de cuello. Entonces, esto constituye la tercera causa de consultas en México. O sea, yo me tengo dolor de cuello, voy al médico y al menos un alto porcentaje puede llegar a ser incapacitante. Esto resulta muy importante pues para los gastos a las empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la importancia de la cervicalgia. Leti, o sea, la verdad es que debo ser sincera, o sea, desde que tú nos dijiste el nombre técnico, para mí es así de, oh, ¿y qué es eso? Pero ya cuando empezamos a platicar sobre qué era, o sea, cómo era, platícame. Primero dijiste que era como cuestiones de dolor, ¿no? Dolor de cuello. O ¿Es sea, ¿cómo correcto? diagnosticas? O sea, solo llego y, oiga, me duele el cuello. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo diagnostica una cervicalgia? Ok, mira, en primera instancia es el propio paciente el que te va a dar la pauta, porque es ya sea que se aguante el dolor de cuello y se automedique y tome algo para aliviarlo, pero si este dolor llega a ser algo más severo, pues va a recurrir a un especialista, ya sea un ortopedista o algún otro médico de otra especialidad o un fisioterapeuta. Y pues bueno, para nosotros es importante empezar con una historia clínica. La historia clínica va a incluir, pues, muchos antecedentes, pueden ser antecedentes heredofamiliares, pero también los antecedentes propios del paciente, las patologías que alguna vez en su vida o que actualmente padece el paciente. Esto nos va a ir encaminando a qué opciones tenemos por las cuales puede presentar este dolor de cuello. También es importante dentro de esta historia clínica pues, preguntar si hubo alguna lesión específica por la cual se haya presentado la cervicalgia o empezó de la noche a la mañana sin ningún factor importante y es por eso que nosotros debemos de empezar a investigar o indagar en qué fue lo que pudo haber pasado. ¿De qué otra forma diagnosticamos? Bueno, es muy importante pues, hacer la exploración física, preguntar además síntomas del paciente
qué es lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo, etcétera, crear esta historia de su sintomatología. Y una vez que ya terminamos de hablar de esto, pues es importante revisar al paciente. Revisar al paciente implica desde que lo vemos, ver cómo llega, si a lo mejor llega con la cabeza girada, inclinada, en flexión, en extensión, etcétera, en una postura extraña, pues bueno, ahí ya nos están dando mucha información de lo que puede estar pasando. Y después es importante también ver la posición de la cabeza con respecto al cuerpo, al resto del cuerpo. Si lo ponemos de lado, a lo mejor el paciente tiene la cabeza demasiado adelantada. Si lo ponemos de frente, a lo mejor está totalmente inclinado hacia un lado, etc. Y a eso se le suman también pruebas específicas ortopédicas, neurológicas, y en ocasiones, bueno, conmigo, que soy fisioterapeuta, a veces los pacientes ya llegan con un estudio previo que el ortopedista les pudo haber mandado. Puede ser a lo mejor una radiografía simple, a lo mejor una AP lateral y oblicua, que ya nos da una idea de cómo está la columna cervical, o ya estudios un poco más específicos como una resonancia magnética, una tomografía, a veces hasta una electromiografía, que ya son estudios un poquito más profundos de acuerdo a los síntomas del paciente. ¿La cervicalgia per se es el padecimiento o es el síntoma de otros padecimientos? La cervicalgia, mira, vas a encontrar diferentes bibliografías. Hay unas bibliografías que te lo denominan como un tipo de padecimiento y hay otras bibliografías que te dicen que ya es la consecuencia de algo más. Y yo creo que ambas son válidas. Si estamos hablando tal cual de cervicalgia, ahorita vamos a denominar o vamos a discutir o les voy a nombrar algunos de los orígenes de esta cervicalgia. Pero si hablamos de otro tema, también podemos concluir que la cervicalgia es la consecuencia del otro tema. Entonces, depende del enfoque que le demos, es lo que podemos determinar si es una lesión específica o es un síntoma o una consecuencia. Leti, primero ahorita nos comentabas, oye, cuando llega un paciente, ya vino con un doctor, ya fue con un ortopédico, ya me llega con un estudio. Algo que nosotros tratamos en estos Face Lives es que la gente aprenda qué es lo que tiene que hacer. Primera, cuando tengo un seguro, quien dictamina qué es lo que tengo es un doctor. A partir de que un doctor dice un diagnóstico, es cuando el primer paso para ver si mi seguro empieza a funcionar o no empieza a funcionar. Nos pasa mucho, y nos pasa mucho con gente que hace deporte, porque ya tienen su fisio de cabecera y dicen, bueno, yo con él ya me dijo que es esto y esto. Y no es denostar el trabajo de los fisios, sino más bien la entidad que le cree la aseguradora primero es ¿cómo se llama? Es el médico, ya sea ortopedista, dependiendo de la especialidad, y después el médico te va a mandar un fisio para mandar las características de terapia, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué puede suceder esto? O sea, hablabas de síntomas o que si era el origen. O sea, platícanos, desmenúzanos bien eso, porfa. Ok, mira, si podemos ahorita hablar de las causas de una cervicalgia, que es un poquito diferente de las causas de una cervicalgia y los síntomas. Una cosa lleva a la otra, pero si quieres, primero les nombro algunas de las causas más frecuentes de una cervicalgia. Hay innumerables causas de enfermedades, lesiones, etcétera, que pueden generar una cervicalgia, pero vamos a hablar de las más frecuentes y sobre todo de las más actuales. En primera instancia, me gusta nombrar, por ejemplo, un origen o una causa mecánica. Cuando hay una causa mecánica, quiere decir que todas estas estructuras que están alrededor de la zona cervical, es decir, músculos, ligamentos, discos intervertebrales o las propias vértebras, cuando se altera esta mecánica hay una disfunción. Entonces,
¿A qué se debe esa disfunción? Pues bueno, pueden ser caídas, pueden ser golpes, pueden ser choques automovilísticos, que es muy famoso el latigazo cervical. A esto también le denominamos una causa mecánica. Pueden ser sobreesfuerzos, todos estos momentos en los que a lo mejor vamos en el coche y necesitamos girar para sacar algo de atrás y de repente nos duele el cuello. Bueno, eso puede ser un sobreesfuerzo. Y dentro de también estas causas mecánicas están las causas posturales, que ahorita están muy de moda con esto del home office y del confinamiento. Estas causas posturales es porque justamente mantenemos posiciones erróneas durante tiempos prolongados. Ahora que la gente se fue a home office, quizá de primera instancia era, bueno, pues estoy en mi casa, me voy al sillón, me voy a la cama, me voy a la cocina, a donde sea, y quizá no estabas cómodo, pero pues te sentías a gusto nada más porque estabas en tu casa. Con el tiempo la gente se fue dando cuenta pues, que no era la mejor opción, ¿no? Porque empezaron a tener ciertas molestias y tal, y a lo mejor entonces ya buscaron una mesa. Pero ¿qué pasa? Tampoco todas las mesas son la mejor opción. Hay que buscar una mesa y buscar que esta mesa, pues si no tiene la altura para que la computadora nos quede a la altura de los ojos, entonces ponerle libros, ponerle un aumento para que nuestra cabeza no tenga que estar todo el tiempo en flexión o en extensión o girados. Esto es bastante importante y es un tipo de lesión bastante común y bastante frecuente. También el uso de estos dispositivos electrónicos, los celulares, que todo el tiempo estamos agachados, las tablets igual, que todo el tiempo estamos en esta posición. Nuestro cuello no está diseñado para estar así. Entonces, evidentemente se van a ir generando contracturas musculares, en algunos casos desgastes, artrosis, etcétera, que nos van a desencadenar estas cervicalgias. Y bueno, estas son las causas mecánicas, pero también podemos hablar de otras causas, como las causas emocionales. Dentro de las causas emocionales está el estrés. Es muy común decir o escuchar de estoy súper tensa porque estoy muy estresada. Ok, pero generalmente nunca escuchamos el por qué el estrés causa tensión. Hay tres vísceras principalmente, que son el hígado, la vesícula biliar y el estómago, que ante situaciones de preocupación empiezan a acelerar su actividad. Y esta aceleración hace que produzcan efectos reflejos sobre determinados músculos a nivel del cuello. Por ejemplo, si hablamos del hígado, la contractura se puede presentar en los músculos cervicales derechos. Si hablamos de la vesícula biliar, en los músculos cervicales izquierdos. Si hablamos del estómago, puede ser más hacia la nuca. No quiere decir que todo sea así, pero en la mayoría de los casos, cuando es por estrés, se genera de esta forma. Entonces, ahora ya saben por qué cuando decimos tengo una contractura porque estoy estresado, me duele el cuello cuando estoy estresada, es por todo este proceso. También tenemos otros orígenes que son ya un poquito más específicos y quizá necesitaríamos más tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero yo creo que vale la pena mencionarlos. Entre ellos están el desgaste de las vértebras cervicales. Pueden ser también otros orígenes como infecciones, mielopatías, procesos tumorales, que son muy diversos y son muy específicos, pero también existen y es importante mencionarlos. Wow. Lo que uno nunca sabe es todo lo que puede traer un mero dolor de cuello. Fíjate que, Correcto. regresando un poquito a lo que nos preguntaba Nayeli, o lo que nos comentaba Nayeli, es efectivamente, luego también nos discute la gente, es que los dolores de cuello, el dolor de cuello no me lo va a cubrir el seguro. Pues por lo que me dices depende. O sea, habría que ver cuál es el origen. O sea, finalmente, uno, vea que te lo traten, que eso es lo primero, por favor. Los agentes de seguros no curamos nada. Nada más los ayudamos a administrar sus pólizas. Vayan con el experto, vayan con el médico, vayan con el fisioterapeuta, que los oriente sobre qué es lo que está sucediendo.
Una vez que se vea cuál es el origen, si es un problema de mecánico y es reciente, es decir, nomás pasa de una enderezada de ahora, siéntese bien, o deje de ver el celular así. Entonces, pues bueno, ya será. Pero si trae algún origen más complicado o el tratamiento va a llevar más tiempo, pues claro que sus pólizas de gastos médicos mayores servirán como un conducto de pago para todo el tratamiento que esto conlleve. Entonces, habría que ver de entrada cuál es el origen, y el origen lo determina un experto. Es correcto, es correcto. Y bueno, hablando un poquito de tiempos de terapia, por ejemplo, es una contractura, una cervicalgia por una contractura muscular por postura, pues a lo mejor no tiene un tiempo corto de recuperación o de rehabilitación, pero si hablamos de una fisioterapia por un desgaste facetario, por una artrosis, evidentemente, o por una hernia discal, evidentemente el tiempo de terapia pues, va a ser un poco más largo. Ok. Oye, en tu experiencia, de todos los casos que has tenido, ¿hasta cuánto tiempo has tenido que tratar a alguien con cervicalgia? Es muy variable. Eh, Generalmente cuando son este tipo de contracturas musculares por postura, eh, pues pueden ser 3, 5 terapias más o menos, y a lo mejor les va perfecto. Cuando ya el problema viene a lo mejor por un síndrome de latigazo, porque hubo un esguince cervical, claro, depende también del grado de esguince cervical. Tenemos primero, segundo, tercer grado de esguinces. Quizá nos lleva un poquito más de tiempo, porque primero hay que esperar la cicatrización, luego hay que desinflamar, además de la desinflamación, al final hay que reincorporar al paciente a sus actividades, es decir, lograr que la musculatura también se fortalezca para que el paciente no se sienta inseguro. Ahora bien, en cuestiones de, por ejemplo, una hernia de disco que ya está causando una sintomatología más fuerte, que no hemos hablado de síntomas, pero en un momento hablamos de ello, pero por ejemplo una hernia cervical, evidentemente el tratamiento es más largo. Muchas veces puede ser un tratamiento prequirúrgico, cuando el médico le da oportunidad al paciente para evitar una cirugía, muchas veces los mandan a un tratamiento quirúrgico. Si logramos que estos síntomas se disminuyan, que el dolor del paciente mejore, entonces se puede evitar la cirugía. Pero si en ocasiones ya es irremediable, tenemos terapias prequirúrgicas y terapias postquirúrgicas. Entonces, evidentemente, el tratamiento es mucho más largo. Ok. Y fíjate que ahorita lo que estaba pensando, y creo que es un poquito de tema de educación financiera para la gente, no solo es las pólizas de seguros las pólizas de seguros de gastos médicos mayores son las que nos pueden ayudar a pagar este tipo de padecimientos. También las pólizas de auto, en los accidentes de automovilísticos, pues efectivamente tienen un componente de gastos médicos mayores para los pasajeros, con las cuales se pueden atender estos temas. Las pólizas de accidentes personales, que mucha gente tiene este tipo de pólizas o se las contratan por el trabajo o por la escuela, pueden ser parte de los servicios financieros con los cuales pueden cubrir este tipo de padecimientos. Un poquito, no podemos evitar tocar el tema de moda. La gente que requiere ahorita atención de un fisioterapeuta, para una cervicalgia o cualquier otro tema que requiero de atención con el fisioterapeuta en este momento, pero ando con la angustia de que existe una cosa que se llama COVID en el momento. Y te lo pregunto porque veo que estás en tu consultorio. Entonces, para darle un poquito de tranquilidad a las personas que ahorita pueden tener este padecimiento, están viviendo con dolor y se lo están aguantando, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, es importante y qué bueno que lo mencionas. Hay dos cosas por el COVID. En primera, esta incertidumbre con la que vivimos la mayoría de la gente, esta ansiedad, esta sensación de miedo y todo esto, que si regresamos a lo anterior, hay muchísima gente que está padeciendo un tipo de cervicalgia. Bueno, ahorita es el tema de nosotros, cervicalgia, pero puede ser dolor lumbar también y dolor de otras partes del cuerpo. Pero bueno,
Y aunado al home office, pues bueno, todas estas contracturas seguramente se van a agravar y se van a exacerbar. Por mi parte, la atención ahorita de los pacientes pues requiere muchos cuidados. Al paciente se le pide que durante toda la sesión use cubrebocas. Yo uso cubrebocas, lentes, una bata quirúrgica, y esto es por protección mía, pero también por protección de los demás pacientes. Si en algún dado caso llegara un paciente infectado, asintomático, pues bueno, si yo tengo toda esa protección y además la cama se limpia entre cada paciente, se deja un tiempo determinado entre paciente y paciente, se cambia la ropa de cama, se limpia todo el ambiente, pues bueno, es una forma de evitar de la mejor manera, pues, un contagio, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las precauciones ahorita para esta temporada de COVID. No, y creo que, o sea, últimamente, o sea, cuando empezó la etapa, todo el mundo es así de, oye, ya me duele la columna, mi silla no es la adecuada, mi mesa, como decías, mi mesa no tiene la altura que debería de ser, y entonces empezamos con dolores y que después se vuelven crónicos, ¿no? O Claro. que creo que nos platicabas que había como tipos de, o sea, por periodos, ¿no? Que tenía cuando tenías menos de X tiempo, después de X tiempo y cuando tenías más tiempo. Bueno, hay una clasificación de las cervicalgias, hay miles, pero bueno, esta clasificación de la que hablas es por tiempo, justamente. Existen las cervicalgias agudas, subagudas y crónicas. Una cervicalgia aguda es aquella que dura menos de 7 días. Entonces puede ser justo lo que hablábamos, algún sobreesfuerzo, te duele, pero va disminuyendo y pasa, y ya nunca te da mayor problema. Una subaguda es aquella que dura desde 7 días, pero puede ser hasta 7 semanas. Se presenta el dolor de cuello, lo tienes, y parece que no cede, pero conforme van pasando ya semanas, va cediendo y logramos quitarlo. Pero ¿qué pasa? Si dura más de 7 semanas, ya se le llama una cervicalgia crónica. Y este tipo de cervicalgias, en su mayoría, son las que eh, son más responsables del ausentismo laboral, de dolores más intensos, porque bueno, el paciente, con tal de quitarse el dolor, también empieza a tomarse medicamentos más fuertes que a lo mejor le causan somnolencia, o le causan un déficit de concentración y al final tienen que faltar al trabajo y bueno, es un círculo vicioso. Este tipo de contracturas crónicas eh, de verdad existen mucho, pareciera que no, pero eh, sobre todo, no quiero decir que sea exclusivo de, pero la gente que trabaja en oficina padece mucho de dolor crónico bueno, de cervicalgias crónicas. Y les digo, no quiero decir que sea exclusivo de, pero en términos generales es lo que en mi experiencia me ha tocado ver. O sea, Leti no dijo los godines tienen dolor crónico. No. Oye, pues sí, lo que sí es vivir con dolor es terrible. Por favor, acudan con un fisioterapeuta, con un médico, si es que están viviendo estas condiciones. Esto a nadie se le desea. Y sobre todo, si hay medios para poderlo enfrentar y recuperar la salud. Tenemos una pregunta de Angelina Álvarez, a la quien le mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Angelina. Nos pregunta que si es rehabilitación. Me imagino que va hacia el tema de el tema de la cervicalgia es un proceso de rehabilitación o tiene que ver con el origen. A ver, sí, al final la fisioterapia y la rehabilitación van de la mano. La fisioterapia es hacer una serie de técnicas y una serie de utilizar una serie de tratamientos para desinflamar al paciente, para quitarle toda la sintomatología, etcétera. Y la rehabilitación depende de en qué términos esté el paciente después de esta desinflamación. Muchas veces, si pierde la fuerza muscular, si a lo mejor hubo una afectación de un brazo por una lesión radicular, etcétera, la rehabilitación es reencaminar al paciente a volver a hacer sus actividades físicas.
Entonces, una lleva a la otra. Ok. Otra cosa que me gustaría apuntar con cuestiones de los seguros, muchos, digo, entiendo que cuando empiezas a tener problemas en la columna vertebral y a tener desviaciones o desgastes, normalmente las aseguradoras tienen tiempos de espera en cuestiones de columna vertebral, porque son muy comunes, o sea, como nos está platicando Leti, es muy común que la gente tenga dolor y que quizás se deje y se vuelva algo crónico y empeore. Entonces las aseguradoras normalmente tienen tiempos de espera. Columna vertebral es un caso para, creo que todas las aseguradoras, cualquier desviación que se hace, llegan a tener tiempos de espera. Ahora, platícanos, Leti, ¿qué debería yo de hacer para evitar caer en una cervicalgia? Ok, Si está en mis manos. claro. Mira, para la prevención de una cervicalgia, podemos hablar de lo que pues ahora ya es más conocido y se llama higiene postural de columna. La higiene postural no Derecha. es, ¿mande? Hasta yo me puse derecha. Parte de, pero la higiene postural nos habla de qué hábitos debemos tener en determinadas situaciones para evitar estas lesiones. Por ejemplo, retomando un poquito este tema del home office, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo preparar mi ambiente laboral para para evitar tener el cuello en mucha flexión o que yo esté tecleando por un lado pero esté girando hacia el otro, etcétera? Entonces, va de la mano la higiene postural, que es cómo ubico yo mi cuerpo respecto a lo que voy a hacer, con la ergonomía, que la ergonomía es adaptar mi ambiente laboral para que la postura que yo voy a tener coincida una cosa con la otra. Es decir, si yo estoy en la computadora, la mejor postura es meter el mentón, mantener la espalda relativamente recta, que puede ser un poquito a más de 90 grados, y recargada, ¿no? El, el asiento o la silla o las rodillas deben quedar a 90 grados o quizá un poquito más elevado, y la computadora o la pantalla debe quedar a la altura de mis ojos. Eso ya es un tema importante. Ahora, los brazos, por ejemplo, los brazos, si yo los dejo, si esta parte del codo la dejo flotando y nada más recargo en las manos, entonces todo este peso del brazo va a terminar recayendo en los trapecios y después en el cuello. Entonces va a terminar así. Y todo esto es bien importante irlo valorando. Y como les decía, una hora no pasa nada, un día a lo mejor tampoco, pero si son días, semanas, meses, años, pues bueno, por eso se hacen crónicas. ¿No sabes lo incómodo que es hablar contigo? Mientras estás hablando, uno de repente se va torciendo, vas enderezándote, sentándote con la silla 90 grados. Yo aquí buscando dónde había un transportador para medir, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos hablas de eso. También, por favor, gente, por favor, edúquense. La educación de la postura, pues es como la educación financiera y como la educación de todo en general. Hay que corregirlo para evitar. Bueno, y bueno, si me lo permiten, algo también súper importante ahora es el celular. Y nosotros tomamos el celular, estamos así todo el tiempo con el celular, que pueden ser 10, 20, media hora, lo que sea. La verdad es que lo mejor es que tomemos y nos recarguemos y llevemos el celular a la cara y no la cara al celular. ¿No? Entonces, Ok. Mira, entonces sí es bastante importante. Digo, podríamos hablar de 1000 entornos más y de 1000 opciones más en relación a la cocina, en relación a la lectura, los libros, por ejemplo, igual es mejor ponerlos en una mesa enfrente o con los brazos recargados, etcétera. Pero siempre lo importante es que el ambiente se adapte a nosotros y no nosotros al ambiente. Y así vamos a evitar no solamente cervicalgia, sino muchas lesiones de otro tipo. ok.
Así como a mí me hiciste sentir incómodo, hay gente que está viendo el programa y también probablemente los hiciste sentir igualitos y se enderezaron, qué bueno que lo habían hecho. Edmundo Infante, muchas gracias. Araceli Valderas, hola, ¿cómo estás? Israel Chirino, Israel, muchísimo que usted esté con nosotros. Shaddai Machorro, Pablo Padilla, Lucero Servín, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y por favor, compartan esto, porque finalmente creo que esto es muy valioso para mucha gente que ustedes conocen. Godín o no Godín, con celular o laptop, con lo que sea, yo creo que todos estamos bien chuecos usando nuestros aparatos. Y sobre todo hablar del tema de dolor crónico. Dolor crónico es con lo que con mucha gente vive y es impresionante que la gente se acostumbra a ello. Y peor del caso, se empiezan a automedicar para estos temas. Por favor, acudan a un experto, una fisioterapeuta aquí como Leti Leiva, que por supuesto estarán sus datos aquí disponibles por si alguien necesita algún tratamiento. Pues ya nada más para ir cerrando la plática, Nayel Machorro, ¿algún tema que nos quede pendiente? Pues si tienen dudas en su seguro, si les va a cubrir algo, primero, por favor, pregunten a su agente de seguros. O sea, siempre hay cosas que sí se pueden pagar, hay cosas que quizás ya no se pueden pagar, pero lo primero es infórmense. O sea, no tomen de entrada un no. O sea, busquen por qué. Y normalmente las aseguradoras siempre dan dan una respuesta, quizás no sea tan entendible, pero busquen cómo vean que sí les cubre y busquen pues una solución. Nosotros estamos aquí para apoyarlos en caso de que necesiten. Aquí en nuestra página o en la página personal de Adolfo o en la mía, por favor, escríbanos por inbox o en cualquier tipo de mensaje, nosotros contestaremos. Leti, algo que quieras incluirnos, por favor. Pues mira, nada, aunque algo que sí quedó medio volando y que creo que es importante, me gustaría mencionarlo rápidamente y porque es como la gente va a empezar a saber que es una cervicalgia. Y rápidamente les digo que los síntomas de una cervicalgia pueden ir, sí, con el dolor de cuello, pero puede ser que haya dolores de cabeza, dolores de oído, alteraciones de presión arterial, puede haber dolores hacia la mandíbula, puede haber en ocasiones cambios, bueno, ya mencioné los cambios de presión arterial, dolores al oído o esta sensación de tinnitus en el oído. Y pues bueno, evidentemente dolores hacia los brazos, falta de fuerza en los brazos y dolor en la espalda. Y esto nada más lo quiero agregar porque me parece importante, porque yo creo que es un punto importante que la gente lo sepa para determinar que su problema puede venir desde el cuello, si tiene alguno de estos síntomas. Ok, pues muy bien. Nada más. Empiezan a encontrarse de estas cuestiones, atiéndase por favor. Muchísimas gracias, Leti, por todo tu tiempo, tu conocimiento y la apertura para poder platicar de este tema con la gente que nos está viendo y todos aquellos con los que les comparten esta plática. Nayeli Machorro, muchísimas gracias. También Carlos Sánchez, que está en la producción, muchísimas gracias. Pues, Cerramos hasta luego, gracias a ustedes. el chisme. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Bye.